Hola y bienvenidos a Código Dana. Un programa de radio de divulgación, entretenimiento y entrevistas desde un ambiente friki y en familia. Hecho con muchísima ilusión por Irene Montero Y Alf Gordon. Con la intención de que os divirtáis tanto o más escuchando como nosotros haciendo el programa. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos y a todas que nos han animado y que nos han apoyado para hacer el proyecto Código Dana. Y este proyecto, que es Código Dana, resulta que ha dado comienzo en septiembre, mes donde finalizan los ciclos y dan inicio a otros. Es el mes donde se produce el equinoccio de otoño, marcando la llegada de esta estación climática en el hemisferio norte del mundo, que es donde estamos nosotros. La llegada del otoño, por cierto, que proviene del latín, autumnus, que significa también cambio. Representa la transición entre el verano, de más calor, y el invierno, la época más sombría. Por ello es también conocida tradicionalmente como la estación o la época de cambio. Septiembre es el momento del inicio del año académico. Los estudiantes empiezan sus nuevos cursos. Salvo los que esperan a los exámenes de septiembre. ¿Cómo no? Y cuando muchas empresas inician sus balances. Y cuando las colecciones de las cosas más absurdas aparecen en los kioscos. Sí. Galería del aburrido. Bien, pues encontrándonos en un mes tan especial y tan propicio para el inicio de proyectos, pues es normal que nos hayamos inspirado en él para todo lo que escucharéis en el programa de hoy. Así que empecemos. Y hemos estado hablando de cambio de ciclos y del otoño, pero eso también depende de qué hemisferio nos encontremos, porque puede ser que tengamos oyentes en el hemisferio sur. Es cierto. Un saludo para el hemisferio sur. Y el que, por lo visto, por lo que nos vas a contar, hay diferencias, sobre todo los ciclos escolares y académicos, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿verdad, Irene? Hombre, claro, nosotros ahora ya estamos pensando que se nos acaba el verano, que los niños vuelven al cole, la gente vuelve al trabajo, más de uno estará tranquilo porque se vuelven los niños al cole y por fin tiene vacaciones. Pero sí, tenemos esa preprogramación a que empezamos un ciclo nuevo. Es como se acaban las vacaciones de verano y empezamos de nuevo. Y es gracioso porque realmente el año no ha terminado, quedan todavía 4 meses hasta que acaba el año. Es como una especie de preparación de fin de un ciclo, comienzo de otro, y cuando acaba el año empezamos otro ciclo nuevo, porque la gente se hace listas de propuestas de año nuevo. Cosa que, por ejemplo, en el hemisferio sur no experimentan, y la verdad que yo creo que resulta chocante por ambas partes. ¿Cómo es en el hemisferio sur? Porque, por ejemplo, en el hemisferio sur, el curso escolar, el final del curso escolar coincide con el final de año. O sea, las vacaciones de verano son las vacaciones de Navidad. Porque no sé si se nos ha olvidado que cuando aquí es verano, ahí abajo es invierno. Claro, eso sí, que las navidades allí las pasan en chancla. En chancla y en camiseta, eso sí lo sabía, pero que... Tiene que ser muy surrealista ver a la gente en chancla con los papás noveles por ahí y todos los abetos y esas cosas que siempre asociamos al frío y como mínimo 30 grados, ¿sabes? Bueno, que surrealista lo ven ellos, ¿sabes? Al revés. Dirán, qué raros son que no celebran las navidades en chanclas. Y los niños en Argentina preguntando, papá, ¿por qué en Navidad aquí pueden ser todas las postales con nieve? Sí, porque la verdad es curioso. Ellos acaban el año, acaban el curso y luego tienen sus 3 meses de vacaciones, igual que tenemos nosotros en verano, que normalmente suelen ser diciembre, enero y febrero, y en marzo se vuelve al colegio.
Es cierto que luego cada cierto tiempo, igual que en el curso aquí, existen unas pequeñas vacaciones que duran una semana. Pero es el hecho de acomodar el calendario escolar al calendario anual y finalizarlo todo al mismo tiempo. No sé por qué aquí nos proponemos hacer como 2 comienzos de ciclo nuevos, como el precalentamiento. Sí que es cierto, me estoy acordando de las palabras de Patricia Davis, profesora de teatro y gran actriz de espontáneo y de improvisación. Y gran persona. Y que comentaba eso de que de los 2 cambios de inicio que tenemos, los 2 inicios que tenemos. Sí, porque lo que Alfonso nos ha comentado es que Patricia Davis es argentina y lleva ya mucho tiempo viviendo en España, en Sevilla también. Y creo que es nuestro máximo representante, ¿no?, de cambios Sí. en general en nuestra vida. Definitivamente. Pues ahora que comienza el nuevo año escolar y empieza un nuevo ciclo, nosotros hemos empezado con este programa y espero que haya muchos cambios y muchas cosas nuevas. Y continuamos con Noticias Frikis. Hoy nos gustaría hablaros de una aplicación que se llama Climatune. Climatune, pronunciado así, tal como se escribe. Climatune es una aplicación que se creó conjuntamente entre Spotify, que algunos conoceréis, es una aplicación para escuchar música, y el servicio meteorológico de AccuWeather, que también existen aplicaciones para móviles y básicamente es como el iMate. Sí. Lo que hicieron fue crear una plataforma conjunta en la que tú podrías seleccionar listas de música en función de la climatología. Es decir, analizaron durante un año más de 85 millones de reproducciones de los usuarios en 900 ciudades diferentes y luego la cruzaron con 5 climas distintos que se redujeron simplemente a sol, a nubes, viento y nieve. Espera, me estás diciendo de que analizaron lo que la gente escuchaba en Spotify dependiendo del clima que hacía en ese momento en su Exacto, región. reduciendo mucho el clima. Es decir, estamos hablando de si los días eran soleados o si tenías una tarde de lluvia o periodos largos de lluvia o zonas de niebla, pero todo eso se redujo al final a esos 5 aspectos. Cuando cogieron toda esa información, con todas las canciones que estaban incluidas en esa lista, analizaron aspectos como la calidad acústica, la energía que te proporciona una determinada canción, la calidad instrumental, ¿vale? O la valencia, es decir, la positividad o la negatividad con la que se expresa una determinada música. O sea, no es lo mismo escuchar música de las Valquirias Sí. que si te pones No, sí, es cierto. reggaetón. Es cierto eso de que te levantas por la mañana y abres y a lo mejor te encuentras soleado y te da ganas y buscas música alegre o al revés. Abres la ventana y te lo encuentras que está nublado, lloviendo. ¿Cuál es tu canción favorita para despertarte por las mañanas? Fly to the Moon de Frank Sinatra. Ah, nadie puede despertarse mal con eso. Con una sonrisilla. Pues sí, pues realmente analizaron todo eso, ¿vale? Lo más gracioso es que uno de los investigadores de Spotify, que fue el precursor del proyecto, pensaba que no iban a encontrar ninguna relación entre el clima o digamos el tiempo local y la música que escuchaba la gente. Pero cuando analizaron los resultados, pues fliparon. Porque se dieron cuenta que realmente hay una conexión entre lo que hay cuando miras por la ventana y miras al cielo y lo que te da por escuchar.
fue bastante curioso. Y bueno, como era predecible, 2 días soleados, pues la gente escuchaba música alegre, y en los días de lluvia o los días nublados pues eran canciones más lentas. A lo mejor Fly to the Moon la escuchaban también tardes así para estar en casa con una tacita de té, en el sofá viendo peli en Netflix, ¿sabes? En verano con los días soleados dejamos Caribe Mix y... Ahí está. Pero ocurrió una cosa tela de graciosa, porque realmente el clima local continuo de una zona influye mucho. Porque en Reino Unido pasaba al revés. Rompían la estadística, porque preferían la música más tranquila y relajadita para los días de sol, en plan de que son una raya en el cielo, literalmente, y los días de lluvia eran ritmos más bailables, porque la tónica continua que tienen son, quitando los meses de verano, que son más cortos que los que estamos acostumbrados aquí en Sevilla, la continuidad del mal tiempo, la lluvia, incluso hasta de pasar de lluvia, sol y de nuevo otra vez lluvia y granizo en un mismo día es una tónica para un londinense. Y también se dieron cuenta de que había canciones, sobre todo las canciones de Coldplay, que lo petaban en ciudades como Berlín y que la ponían en Los Ángeles en los días soleados. Una canción en concreto, Adventures of a Lifetime. Y luego, si no, buscaremos la cancioncita por ahí. Básicamente, bueno, Climatune es un servicio gratuito, y si tu ciudad en concreto no está, por cierto, Sevilla sí está, dentro de todas las que se analizaron, pues te muestran en la lista que tienen la localización más cercana a tu ciudad, y puedes ver lo que se está escuchando en zonas cercanas a ti. Además tiene una cosa muy graciosa la aplicación, que en función del clima que esté haciendo, si es verano, hace calor o lo que sea, pues te sale, por ejemplo, un helado. Es como un minijuego. Y te van cayendo bolas de helado del techo, de la pantalla, y tienes que ir haciendo un helado gigante, ¿sabes? ¿Eso está por el móvil o solamente...? Esta aplicación no existe para el móvil. Solamente es para utilizarla en el ordenador. En el ordenador. Sí. Es importante que tengáis una buena capacidad de resolución en el ordenador, porque si no, no vais a poder jugar a los jueguecitos. La verdad que sí que me está interesando, porque todo el mundo, si se lo plantea, se da cuenta de que es verdad que depende de cómo esté el tiempo, pues ya no solamente la música que escucha, es directamente las ganas que uno tiene de levantarse o de salir, pero de que haya cogido Spotify y haya hecho directamente una aplicación para que no te molestes en buscar la música que en ese momento te apetece, sino que además es que te la pones ahí de bandeja, pues la verdad es que es una cosa muy curiosa. Claro, pero es gracioso. O sea, será más parecido a tu realidad cuanto más cerca estés de tu localidad. Porque si te pones, que puedes hacerlo, puedes ponerte listas de reproducción de otras ciudades, de otros países. Imagínate que tú en un día soleado te pones la lista de reproducción de Reino Unido, la de Londres, y te empieza a sonar música lentita, un bar, sales a la calle, 40 grados a la sombra. Sí, bueno, hay que también tener en cuenta de que no es bueno generalizar. O sea, cada uno tiene su gusto, cada uno le gusta Evidentemente una música totalmente distinta. Pero bueno, eso me imagino que lo que han hecho ha sido sacar una media. Y bueno, para alguna que te gusta, alguna que no, pero es muy posible que acierte. Es muy posible que si acabas poniendo... como se basa mucho en los gustos de los usuarios de Spotify, y si da la puñetera casualidad de que en tu zona se ha puesto de moda... ¿Cuál es la canción del verano? Esa. Y hay un gran porcentaje de usuarios que la escuchan, y si ha coincidido que es verano, si se prolonga el periodo de calor, probablemente tengas despacito para aburrirte en la lista. Bueno, en tal caso pues me imagino que se puede echar para adelante, pero bueno. Y ya está. Pues nada, espero que la disfrutéis mucho. Podéis bichear con las listas de otras ciudades y de otros países y ver si da la casualidad de que tenemos algo en común con los finlandeses cuando sale un rayito de sol, o si escuchamos la misma música que escuchan en el Caribe, quién sabe. Mira, cosa que hay que comprobar. Probad vosotros con la aplicación y decidnos a ver si os ha gustado la lista de vuestra localidad, o si cambiaréis alguna cosilla.
Y hablando de ciclos, Irene, ¿sabías que hubo un año que el curso escolar aquí en España empezó en enero? ¿Se puede decir en la radio, no me jodas? Bueno, si la gente que lo escucha lo pone el podcast después de las 12, sí. Ah, vale. Pues sí, hubo una vez, solamente en una ocasión, que el curso escolar empezó en enero en España. ¿Por qué? Cuéntame. Y bueno, no fue todo, solamente fue el primer curso de universidad. Los alumnos del primer año de universidad de 1974 en España empezó el curso en enero, y todo fue por el ministro de Educación, que por aquel entonces, te digo cómo se llama, granadino Julio Rodríguez Martínez. Un iluminado. Un iluminado. Este hombre, no se puede decir que no es como en la actualidad. Este hombre tenía estudios, catedrático de cristalografía, mineralogía y mineralotecnia. El hombre genial. ¿Le gustaban los minerales? Sí, le gustaba más una piedra que el don del lápiz. Y este hombre había sustituido a Villar Parasí, que era el creador de la EGB y el BUP. Claro, él sustituyó al creador de EGB y BUP y dijo, yo tengo que hacer algo. Tengo que salir por la puerta grande. Exactamente. Y lo que dijo fue de que todos los españoles tenían derecho a un periodo de vacaciones, y que los alumnos que le quedaban asignaturas en septiembre no podían disfrutar de dichas vacaciones. ¡Oh! Este tío me cae bien. Con lo cual, ¿sabes? Además, el 29 de septiembre del 73 fue cuando apareció en el boletín oficial del Estado de que... Espera, que lo publicaron en el BOE. Sí, vamos, esto fue oficial, te digo que fue que entró en vigor. El 29 de septiembre de 1973 entró en vigor, por orden ministerial en el boletín oficial del Estado, de que el primer curso de todas las universidades españolas empezará el 7 de enero. Y empezó, ¿En enero? El 7 de enero empezó. Pero las vacaciones seguían empezando en claro, junio. Como terminaron en junio, como todos los años, con lo cual los alumnos de primer año de universidad de entre 1973, que terminaron en 1973 y empezaba el primer año en 1974 en enero, esos estuvieron 6 meses de vacaciones. 6 meses de vacaciones. ¿Dónde hay que firmar? Sí. Vamos, ya te digo que tú te alegras, pero por ejemplo los profesores no estuvieron de acuerdo. O sea, fue una decisión nada popular entre la comunidad educativa. Pero, ¿tenían vacaciones los alumnos y el profesorado también? Sí, lo que pasa es que, claro, no había sido una decisión consensuada, unánime, y entonces no era nada popular. Al final lo que pasó que... ¿Cómo no pudo ser eso popular, tío? La historia fue que al final, ese mismo año, fue el asesinato de Carrero Blanco, y con el nuevo gobierno el ministro de Educación fue cesado, y con él su proyecto. Oh. Pero bueno, es una anécdota que ya podéis soltarlo por ahí, aprovechando que estamos en septiembre, que hubo un año, que los de primer año de universidad entraron a clase el 7 de enero. Estuvieron 6 meses de vacaciones. Yo quiero hacer una propuesta. Si alguno de los oyentes en 1973 era alumno de primero de cualquier facultad de España, por favor que se ponga en contacto con nosotros y nos haga saber qué tal fue esa magnífica experiencia de esas vacaciones casi perpetuas. Gracias. Y ahora continuamos con el programa. Bien, continuamos el programa con leyendas urbanas. Es un tema que creo que a todos nos encanta, aunque no seamos conscientes de ello. La verdad que sí,
Ya estuvimos hablando y ya hablaremos en el programa de radio del tema de educar a los hijos a base de leyenda y... Pero sí, me gustaría hablar de este tema porque hemos hablado de comienzos de ciclo, hemos hablado de comienzos de curso escolar y creo que en el colegio, en torno a los colegios y las universidades, se generan muchas leyendas urbanas sobre cosas que acontecieron en el edificio, personas que pasaron por allí, gente que ha muerto, fantasmas que se han visto. Sí, la fantasma de la niña, de la leyenda de... que sí, que se pusieron por la tarde haciendo ouija en el cuarto de baño. Todos hemos escuchado alguna historia de esa, pero a mí en concreto me gustaría hacer referencia a una leyenda urbana que probablemente existiera en muchos colegios y del que yo tengo recuerdos de cuando era pequeña. Estoy hablando principios de los 90. La típica historia que te contaban de cuidado porque a la salida, en la puerta del cole, hay una persona que da caramelos con drogas. Que da caramelos con droga. Sí, sí. Gratis. Sí. Eso era leyenda. Eso era... Por supuesto, era una leyenda urbana. Porque en el colegio había, pero había que pagarla, ¿sabes? Eso... Desde aquí estamos totalmente en contra del consumo de drogas. Lo pensamos, pero no por ello, ¿sabes? Mi colegio era un barrio un poquito más malillo y había, pero gratis no. Sí, no, pero es más el hecho de que una historia pueda circular al mismo tiempo por muchos sitios. Y no estamos hablando que sea una historia local. Estamos hablando de que si le preguntas a una persona que viva en el norte de España, probablemente haya oído esta historia. Es más, no solo caramelos con droga. Estamos hablando de la época en la que se pusieron de moda las calcomanías que regalaban con los chicles o incluso se podían comprar en algunas tiendas que se pegaban. Yo me lo ponía como si fueran tatuajes. Ahí está, a esa me refiero. Pues esa pequeña leyenda urbana en torno a que algunas traían droga impregnada y ya mirabas con otros ojos ese cachito de papel que traía un dibujito que te querías pegar. Sí, yo me acuerdo de pequeño que los que venían en los paquetes, con los chicles y todo eso, no había problema. Lo que daba mosqueo era cuando te encontrabas la calcomanía en el suelo. Estabas sin usar y decías, ¡oh, pelotazo! Y estabas tú que le iba a pegar el chupetón para pegarlo y ya siempre te venía uno diciendo, ¡no! ¡Que puede tener droga! Eso sí es verdad, eso sí me acuerdo yo de pequeña. Pero lo gracioso es que vincular la idea de... Porque además no estamos hablando de cualquier droga, era la fecha en la que, digamos, el LSD era la droga que estaba en boca de todo el mundo. No se entendía muy bien a nivel general qué tipo de droga era, solo se sabía que era una droga, alguien te comentaba que era una droga alucinógena, no entendíamos bien de qué iba. Veníamos de toda una generación que había vivido los problemas con la cocaína y con la heroína. Sobre todo con la heroína. Y una nueva droga implicaba que quizás era algo malo y no se entendía bien los efectos. Y probablemente vincular el LSD con la calcomanía, el origen puede ser por una asociación errónea de ideas, ¿vale? El ácido se suele recoger en hojas de papel secante, de las que se van cortando trocitos. Yo recuerdo, vinieron a darnos una charla al colegio sobre el tema de las drogas, para información, para que supiéramos la realidad que existe en el mundo y si venía alguien y te ofrecía algo, o saber exactamente dónde estabas metiéndote o con quién estabas juntándote, en este caso, ¿no? Entonces, estas porciones se cortaban para su venta, ¿vale? En general, estas hojas llevaban estampado un dibujito, en plan rollo Mickey Mouse, o Snoopy, o Bart Simpson, y había algunas con estrellas azules. Yo recuerdo que hubo mucho bulo en torno a tatuajes con estrellas azules. Eso no, hasta ahí no, ¿vale? Vale, pues esos dibujitos lo que indicaban realmente era la cantidad y la composición de la dosis, el dibujito, ¿vale?
Entonces la misma práctica la adoptaron algunos fabricantes de drogas sintéticas. Solían grabar en las pastillitas pues logotipos. Tenía figurita de Mickey, figurita de Popeye, dibujitos normalmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo el mundo llegó a conclusiones un poco descabelladas. En opinión generalizada, un papel, ya fuera un papel secante o no, con un dibujo impreso era una calcomanía. Eso para empezar. Y si era una calcomanía, tenía que ir destinada a los niños. Porque si no era para niños, ¿para qué iba a llevar un dibujito? ¿Vale? Y si llevaba un dibujito, era para captar a los niños y hacerlos junkies desde su más tierna infancia, ¿vale? Entonces, este pensamiento tan extraño que se generaba en torno a las calcomanías dejaba de lado el hecho fundamental, principalmente que el papel de las calcomanías es impermeable, ¿vale? Y no absorben droga porque carecen de porosidad. O sea, realmente eso, a diferencia de lo que pueda ser el papel secante o un turrón de azúcar, que es poroso y absorbe. El papel de una calcomanía no. No, ¿vale? Era con plástico, era papel preparado. Era papel plástico, está preparado para que hasta que tú no la mojes, no desprenda la capa del dibujo que trae. Y por otro lado, que el LSD no es una droga adictiva. O sea, no estamos hablando de repartir a niños para que se hagan adictos desde pequeños y sigan consumiendo. No era el caso, ¿vale? Así que, bueno, las tergiversaciones continuaron y dio lugar a una serie de octavillas de papelitos. No sé si tú llegaste a ver alguno. No llegué. Pues rondaban por los colegios, incluso llegaron a verse en hospitales y centros de salud, en los que se informaba. Básicamente es como cualquier cadena de correo o cadenas de estas del WhatsApp que te mandan, que la gente la lee, trata un tema preocupante y ¡uy! Típico cosa de abuela o de madre. ¡Uy! Esto se lo voy a mandar a todos mis contactos. Pues como en aquella época no había internet, no había WhatsApp ni nada de eso, pues funcionaba por fotocopias que se hacían. Había una persona, un buen samaritano, que cogía una de esas octavillas en las que informaban de los peligros de una nueva droga que se estaba repartiendo en calcomanías que repartían a los niños en la puerta del colegio, y que si usted veía a su hijo, pues informar a la policía. Y lo peor de todo es que muchas veces venían firmados en plan por la Guardia Civil y cosas así, ¿no? Como para darle mayor credibilidad, o por la policía local. Sí, documentos oficiales de la Guardia Civil o Policía Local en octavillas. Ahí está, sí, y fotocopiado. Fotocopiado. Sí, todo muy creíble, pero claro, el miedo a... Porque dices tú, ¿por qué ves eso en un hospital? Si realmente deberían de ser más conscientes de la realidad con respecto a las drogas, cómo se distribuye, qué es una calcomanía, qué puede hacer efecto, qué no. Pero el buen samaritano, la historia de que uno dice, bueno, ¿y si...? Y lo ve y dice, voy a hacer una copia, lo voy a colgar en la puerta de la iglesia también, porque nunca se sabe, ¿no? Y al final acabas encontrando octavillas de esas por todos lados. Yo recuerdo haber visto alguna en el colegio, de generar preocupación entre los profesores, y luego todo el mundo cuchicheaba en plan, pues yo vi una calcomanía de esas tirada en el suelo, en la puerta del cole, seguro que era para que algún niño la cogiera, y a partir de ahí se creaban unos bulos impresionantes. Pues no, yo recuerdo eso, las octavillas no recuerdo, pero bueno, al menos ya hemos esclarecido de dónde viene esa leyenda urbana, ¿no, Irene? Sí, además luego tenemos el problema de la creencia falsa de que una droga puede penetrar en la sangre a través de los poros de la piel. Así porque sí. Pero bueno, los parches de nicotina, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, tenía un antecedente que era un rumor que se había extendido en una revista. Estoy hablando de los años 60, ¿vale? Sí. Que claro, ya estamos hablando de cultura de la droga de los años 60. Hablando de Jimi Hendrix, que sí, decía que se ponía debajo del pañuelo, se ponía... Eso sí lo he escuchado. ¿Tú eso lo has escuchado? Se hacía un corte en la frente. Ahí está. Se bañaba, llevaba el pañuelo que se veía que siempre tomaba con el pañuelo, y ese pañuelo lo bañaba en LSD, se hacía un corte en la frente y se ponía el pañuelo. Pero ahí estamos hablando de cosas distintas. Tú has dicho un corte. Sí. Yo estoy hablando directamente de a través de los poros de la piel.
sea, la leyenda original no hablaba de corte, hablaba de que simplemente eso por el sudor, cuando sudaba, al diluirse el LSD en el sudor, se le impregnaba la piel y se le metía el LSD a través de los poros de la piel. Pero la droga, una droga o un bacilo, el del tétano mismo, no pasa al torrente sanguíneo a través de vía cutánea, a menos que tengas una herida en la piel. O sea, no me extraña que la historia que tú oíste de la herida fuera posterior, porque alguien dijo, no, es que no es posible. Y dijeron, vale, esto lo arreglamos. No, en verdad lleva una herida debajo de, ¿sabes? O sea que realmente estaba todo mezclado, había ahí como... Sí, además en las leyendas urbanas, no solamente con esta, sino con otras muchas leyendas urbanas, antes de desaparecer, cuando alguien encuentra le dice, no es posible por esto, antes de decir, hostia, pues la leyenda urbana tiene que ser mentira, no, se prefiere, se modifica, como acabas de decir. Alguien diría, no es posible pasar a través de los poros, eso tiene que tener al menos una herida. Pues entonces se hizo una herida, se hizo un corte y ya está, sin problema. Además, pero la leyenda es cierta. Además que por muy inverosímil que te pueda parecer esta leyenda urbana o cualquier otra leyenda urbana, al final, en este caso, por ejemplo, se ve reforzado por el hecho de que se encuentran drogas en sitios cada vez más raros. Me refiero a hijos de drogas que intentan meter Sí, bueno, a través de se refiere, fronteras. claro, cuando va a cruzar la frontera, la forma de que los traficantes de drogas quieren meter los alijos en el país cada vez son más extravagantes. Imaginativos. Imaginativos. Pues con la idea de que la realidad a veces supera la ficción, creo que la gente llega a creer cualquier cosa que pueda ir en torno a una droga, en una leyenda urbana. Y sobre todo el tema de protección de los jóvenes, el fantasma de la droga, que siempre están intentando captar nuevos consumidores. Y yo creo que si cualquier oyente millennial que esté escuchando el programa probablemente pueda haber escuchado alguna versión modernizada de toda esta historia, le haya podido llegar incluso hasta un mensaje vía WhatsApp de los compañeros hablando de Claro, este porque tema. nosotros siempre estamos hablando, somos treintañeros, aunque tengamos esta voz de niños y niñas. Joven, Sí, ya somos de los 30 y pico y me gustaría saber si hoy en día todavía en los colegios y en los institutos se sigue escuchándose de las calcomanías o si, como suele pasar, suelen mutar la leyenda y cuáles son las nuevas versiones. Mira, me gustaría leerte un pequeño fragmento, comentario de una chica malagueña que, hablando de esta leyenda urbana, una señora ya con una edad, del tema de los caramelos con drogas a la salida del colegio. Sí, lo de los caramelos también. Dice, muchas veces he oído hablar de los caramelos envenenados en las puertas de los colegios. Yo estaba en tercero. Salíamos del colegio y un señor muy simpático te daba un caramelo y te pegaba una pegatina del PSOE en el pecho. Una mujer que se encontraba allí comenzó a gritar como loca diciendo que esos caramelos contenían drogas. Nadie se atrevió a cogerlo, menos los que siempre aprovechaban las buenas ocasiones y decían, no, eso es verdad, dame caramelos, no pasa nada, la droga no existe. En este caso esta señora tenía 9 años en esa fecha, ¿vale? Más tarde dice que se dio cuenta con el paso del tiempo que esa señora que empezó a gritar era del PP y lo que no quería era que una persona del PSOE hiciera publicidad allí de su partido político. Y que no repartiera las pegatinas del PSOE. Exacto. Y empezó a gritar, ¡ah, tienen droga! Y a partir de ahí pues un poco se hiló la historia. Me lo creo. Yo también me lo creo. Me lo creo. Me creo historias como esa y peores también. Y bueno, más historias que surgen En los colegios. en los colegios. Cuenta. Mi favorita. Me encanta. Porque además, en todos los años de escolarización que he tenido, esa historia se ha mantenido, ha podido cambiar algún pequeño detalle, pero perdura. Y es la historia de Verónica o Begoña. Depende de la localización. Yo conmigo era Begoña. Era Begoña. Era Begoña. Pues sí, es la historia nunca bien explicada, pero es una historia que está directamente relacionada con la Ouija
y con el hecho de un grupo de estudiantes que habían hecho la Ouija. No se explica muy bien nunca en qué zona, pero básicamente que se reunieron. Normalmente se reúnen en el colegio, en el gimnasio o en alguna zona del colegio por la tarde cuando ya no hay clases, y están haciendo una Ouija, invocan espíritus y las versiones hablan de que esta Begoña se rió de alguna manera de los espíritus o se levantó en mitad de la sesión de Ouija, porque todos hemos oído eso de no puedes irte de una sesión de Ouija hasta que no se cierre la sesión de Ouija, porque si no... Pues sí, se queda abierto, se queda allí el espíritu. El fin del mundo. Hay muchas versiones, que se levantó en mitad de la sesión de Ouija, que se rió en la sesión de los espíritus, que decía que todo era mentira, pero todas las historias acaban igual. Begoña muere. Además de una forma violenta y trágica. Y por algo que supuestamente es accidental. Quizás la versión más conocida es con unas tijeras. Yo conozco además, después que te cuenta esto, tengo una tijera y con una cuerda, tijera abierta en la media. Pero esa es la segunda parte. Ah, bien. La primera bien. parte es Begoña, es el inicio del mito, Vale. de la leyenda urbana. Y luego está la continuación, todos esos alumnos que años tras años intentan invocar a Begoña. Porque Begoña quedó atrapada en el mundo que hay entre los espíritus y los vivos. Está ahí, que no ha llegado ni... está entre medias. Sí, pero entre medias no en cualquier sitio. Entre medias, ¿sabes? En una red que enlaza todos los colegios e institutos de España. Porque en los parques no. En los parques no y en los videoclubs tampoco. Era solo en los colegios e institutos de España. Ahí está. Pero sí, también en otras partes del mundo también existe esa leyenda, por favor, comentarlo también. Porque... Bueno, sí, existe la versión americana, que es Bloody Mary. Vale. Que básicamente es lo mismo. Es la misma historia. O sea que ya me creo, ¿sabes? De que nosotros directamente lo hemos copiado. O no, puede que copiaran la historia aquí. Muchas veces el origen es de un relato de alguna revista. Normalmente se puede remontar hasta los años 60, los años 50, incluso los años 40, en publicaciones de periódicos, sí, de pequeños relatos. No hay una noticia, una toma de periódico, una columna que haga referencia a una alumna de un colegio. No, estamos hablando de relatos que aparecen en revistas. Como el Reader Digest, que solía contar muchas de estas historias. Eran acumulaciones de pequeñas leyendas urbanas que se habían transformado en pequeños relatos, que luego eran pequeñas noticias y nunca se sabía de dónde provenía la original. Qué curioso. Pues la historia es que la segunda parte es que los alumnos intentaban invocar a Begoña, múltiples historias. Hablar con ella, supuestamente podía predecir la fecha de tu muerte, que ya son ganas de aceptarse. Hoy no dan nada en la tele, pues voy a hablar con Begoña. A ver cuándo me voy a morir. Muero y dejo mis cosas hechas. Muy absurdo, o sea, en plan, la típica prueba de valor. Yo no sé si tú has hecho... para haberme cambiado de ropa interior. Que esa es la única preocupación que tenía la madre. Que si te pasa algo, que vaya con la ropa exterior limpia. Yo quiero estar rota. Que va a decir que una barra. Esas cosas raras, sí. Yo no sé si tú has vivido alguna vez, porque yo no sé si esto son cosas que hacen solo las chicas o los chicos lo hacéis versión chico, la quedada esta del pijama, la noche de pijama. Pero nosotros no hacemos noche de pijama, noche de videojuegos, noche de... Quedábamos, ¿sabes? Para dormir, ¿sabes? Eso de que... Pero contabais historias de miedo también, hacíais cosas de esas. Yo es que yo fui muy friki, ¿sabes? Y sí, hubo un par de ocasiones, me estoy acordando que sí, pero que habitualmente es más del cigarrillo a escondidas y muchos videojuegos y películas de terror. Eso sí, películas de terror, ¿sabes? Eso sí. Pues yo recuerdo que una de las cosas que a veces surgían en mitad de las fiestas estas de pijama, después de haber contado historias de miedo y haber creado ese clima de tensión y de haber contado la historia de Begoña, valga Verónica, alguien decía, pues para invocarla, y entonces ya
Chian, chian, chian. Claro, ya el método de invocación variaba según quién te lo contara, ¿no? Pero había una versión, como tú has dicho, que era con unas tijeras, porque contaban que ella había muerto con unas tijeras, ¿vale? Y había que poner unas tijeras, había varias versiones, enganchadas en una cuerda, dentro de un libro, que las tijeras se movían cuando le invocabas, que podían clavarte las tijeras, que ya son ganas de ponerte a hacer. Es más, yo la versión era, la mía, las tijeras se metían en el libro abiertas. Exacto. Y con una cuerda enlazabas las tijeras con el libro, porque si no, las tijeras saltaban y te las podía clavar. O sea, qué guay, vamos a invocar el demonio para que nos intente matar. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Era el morbo de decir, ¿se moverán? Luego había otra versión que era ponerse delante del espejo, que aquí es donde se mezcla la leyenda con la de Bloody Mary, y decir el nombre de Begoña 3 veces. Sí. Begoña, Begoña, Begoña. Es más, si ya le ponías una vela y a oscuras. Cierto, era la vela. Y en el reflejo de la vela. Exacto. Pero ahí no solamente hay otra versión que te dice con quién te vas a casar. Bueno, pero eso ya son variantes bastante más halagüeñas. Yo estoy hablando de la chunga. La chunga, mala, ahí. Además era en plan de... Te metías sola en el baño y te decían... Demuestra que eres valiente, ¿no? Y tú decías, claro, porque es la típica frase de no hay huevo. Y tú ibas y lo hacías, ¿vale? Porque no iba a quedar mal delante de las demás. Y te metías ahí a oscuras, haciendo el chorra con una vela. Antes no había Ikea, pero con una vela. Y a oscuras, y tenías que decir, además decía bajito, en plan, Begoña, Begoña. Y el último va bajito todavía, Begoña. A ver, decía, a ver si no me escucha. Y te quedabas ahí con medio ojos abiertos mirando al espejo porque se suponía que Begoña se aparecía ahí o algo y no sabías qué te iba a decir, la fecha de tu muerte, te iba a dar las buenas noches, le podías preguntar algo, no sé, era todo muy raro, pero era en plan con la tensión y luego pues si sabías y no te habías cagado encima, pues nada, era la valiente. Entiendo que tú lo hiciste alguna vez. Sí. 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 Bueno, y no estaba Begoña, había un partido de Madrid-Barça o algo, no sé, fue muy raro todo. No pasaba nada, es una tontería. No hicimos la versión de la tijera nunca. Hicimos la versión del espejo y fue, claro, estoy mirando a mí misma, la oscuridad. Yo no me atreví. No, nunca me dio. Nunca me dio. Ni te dieron, ¿no? Ni me dieron. Pues hazlo yo. ¿Para qué? ¿Para saber cuándo? Yo no quiero saberlo. Si es que yo no quiero. Si es que eso tiene que... No. Si es que no mola. Si... Yo qué sé. Mola saberlo. O sea, saber cómo se puede. En plan de... No, verás. Si la técnica está ahí. Pero o sea, yo entro en el cuarto de baño, apago las luces a las 12 de la noche con mi velita, mirando el espejo, digo 3 veces Begoña y me llega y dice, yo qué sé, hola, buenas noches, Alf. Bienvenidos a nuestra sesión. Ahora vamos a explicar cuál es, dónde, cómo y cuándo va a morir usted. Mira. Viene te ponen un PowerPoint, ¿no? Sí. No, pero mi duda era como, tú imagínate que estamos hablando de que era una red continua, ¿no? Lo has dicho tú, era Begoña para todas las escuelas y colegios de España. Si, no sé, en 15 provincias distintas que se ponían todos a la vez a hacer a Begoña, que te dejaban esperar. Begoña está apagada, fuera de cobertura, y tú allí en el baño con una vela. Sí. En estos momentos todas las líneas están ocupadas. te sale con un pinganillo. Bueno, el teclado más tarde y deja el contestador, ¿no? Muy absurdo. Sí, ahora nos reímos, pero en su momento estábamos acojonados. Además te lo contaban y daba igual quién te lo contara. En mi colegio había un chico que era el especializado en historias de miedo y en leyendas urbanas. Y te lo contaba ahí con una voz y una cara de seguridad que era como lo que tú digas. Que yo que me estoy riendo, pero tú me dices ahora, ¿y por qué no lo haces si sabes que es mentira? Y yo, ¿para qué? Alfonso, te lo estás poniendo huevo. No, ¿para qué? ¿Para qué? Total. Sí. La técnica es con un gato y con una vela. Y si viene la Begoña, le tira el gato. Ahí está. Y ya está. Pues eso, son las dos leyendas urbanas que yo con más cariño
recuerdo de mi época de colegio, la verdad. Que siempre recordaré. Y que me gustaría mucho saber si hoy día siguen existiendo. Si han cambiado los nombres, si ahora en vez de caramelos con drogas son Pokémon con drogas. No sé. Pues está bien. Pues muchas gracias, Irene, por este trabajo que has hecho sobre leyendas urbanas. Y espero que durante todos los programas que vayamos emitiendo, que nos vayas también de Hablaremos historias. de muchas leyendas urbanas, porque hay muchas y muy curiosas, y estamos hablando solo dentro de España. Si ya nos ponemos a hablar de leyendas urbanas a nivel mundial, te puede ser fantástico y maravilloso. Estupendo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos con leyendas urbanas, porque vamos a hablar de una película que en estos momentos se encuentra en cartelera. Una película española que se llama Verónica. Verónica, película de terror dirigida por Paco Plaza. La recordaréis de trilogías de películas de terror como son las de REC. Queremos avisar de que no vamos a intentar no hacer ningún tipo de spoiler. Una película que la verdad que fuimos ayer a verla al cine y Salimos muy contentos de la película. La verdad que el formato en el que se presenta la historia, para ser una película de terror, está muy conseguido, te sumerge mucho en la historia y yo salí con una buena sensación de la película, la verdad. Exactamente. No queremos, como he dicho, no queremos hacer ningún tipo de spoiler, pero sí podemos hablar del caso en el que se basa. Sí, porque esta película está basada en un caso que ocurrió en España, el caso Vallecas, que ha sido readaptado para poder hacer un guión de cine y digamos que tenga formato de película. Nosotros vamos a hablar de los hechos reales que acontecieron en ese caso. Exactamente, nos referimos a los sucesos paranormales que en noviembre del 92 la Policía Nacional redactó en el parte de su visita a la casa de la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de Vallecas que falleció en extrañas circunstancias tras jugar a la Ouija con sus amigas. Volvemos a tratar el tema de la Ouija. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de un caso que de los pocos casos de tema paranormal en el que existe prueba y testigos disponibles de los hechos. Y que estamos hablando también de que son hechos de que no tienen en estos momentos una explicación lógica o científica. Es uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Es un caso, sí, es curioso también porque había muchos aspectos que no pudieron llegar a explicarse, algunos cabos que todavía quedan sueltos. Hoy día se sigue todavía intentando explicar parte de todo lo que ocurrió. Bien, pues vamos a contarlo. Como hemos dicho, este hecho ocurrió en Vallecas, en la calle Luis Marín número 8, en Madrid. Según se ha narrado, el origen del misterioso suceso remite al inicio de la década de los 90, cuando Estefanía, con 18 años, comienza a interesarse por el mundo del ocultismo. Hay que decir también que esa fecha, o sea, del 90 al 92 es cuando estaba empezando a ponerse, entre comillas, de moda en España el tema del ocultismo, el todo lo relacionado con la Ouija, los programas estos, como hoy podría ser Cuarto Milenio, y poquito a poco empezaba a abrirse camino en la mente de la gente joven. Sí. Precisamente Estefanía ya había participado en alguna Ouija.
y la última la organizó en su propio instituto, junto a varias compañeras para contactar con el novio de una de las amigas que había fallecido en un accidente de moto. Al parecer los problemas comenzaron cuando la profesora las descubre y destruye el tablero contra el suelo. Es entonces cuando la joven comienza a sufrir comportamientos extraños. Estamos hablando de convulsiones y alucinaciones, también voces que la amedrentan y que hay sombras que la acompañan. Durante un tiempo nadie alcanzará a dar un diagnóstico acertado sobre qué ocurre. Y según creyentes, dicen que la chica de Vallecas había sido poseída por el mal. Al final, en agosto de 1991, es ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y fallece tras extrañas circunstancias. Vaya. La historia es que con la muerte de Estefanía no cesa el caso. El clima paranormal continúa y aterroriza en este caso a su familia. Por ejemplo, el caso que en Vallecas es en el 27 de noviembre del 92. Durante la madrugada de ese día, la familia llama a la Policía Nacional y, según su testimonio, llama porque los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando se personaron los agentes en el domicilio, el padre de la fallecida esperaba en la calle a pesar del frío nocturno de noviembre. Ya podéis imaginar la situación. Sí, muertos de miedo bajaron a la calle. Exactamente, cuando llega la policía, ¿sabes? Ven la situación, pues acceden al domicilio 4 policías. Tenemos al inspector jefe, José Pedro Negri, y otros 3 policías. Son ellos lo que hacen constar en parte lo siguiente. Dicen que hay una situación de misterio y rareza y que pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, y cosa que comprobaron después, se abrió y de forma súbita y totalmente natural. Eso se abrió, estaba totalmente cerrado, y porque podría ser perfectamente que un armario estuviera abierto, con el viento, ¿sabes? Se cierra. Pero que un armario con la puerta cerrada y que súbitamente se abra de golpe. Eso como pone, de forma súbita y totalmente antinatural. Y que a continuación se desencadenó una serie de sospechas serias. Y avanza, no había salido de la sorpresa, y comentando la misma se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie, con lo cual las sospechas aumentaron y se reforzaron. Y momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y que tenía un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas. No solo eso. Sí, en su ronda por las habitaciones de la casa observaron un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Este es el caso Vallecas, uno de los pocos casos paranormales en los que intervino la policía y que consta en parte. Hay un apunte sobre el caso que bueno, no aparece en el parte de la policía porque ocurrió después, si no recuerdo mal, en el que la fotografía de, en este caso, la joven que falleció, ardió espontáneamente dentro de su propio marco y nada alrededor terminó de quemarse, solamente se quemó la fotografía. De hecho, en internet hay fotos de la foto quemada, como hecho inexplicable también que ha acontecido en la casa. Y a mí esas cosas me ponen los pelos de punta. Y la verdad que la idea para hacer la película, la verdad que es muy buena, y como el director
La verdad que sí, la película es un claro ejemplo de cómo tú puedes alterar el discurso de una historia, que es la que acabamos de contaros, sin modificar el mensaje. Es decir, a pesar de todo lo que os hemos contado, podéis ir a ver la película, os sorprenderéis igualmente y el mensaje sigue estando ahí, de trasfondo en la película. Es cierto que hay diferencias con respecto al caso original, el nombre de la protagonista. Como ya hemos dicho, realmente la chica se llamaba Estefanía, la película se llama Verónica. Se modificaron las fechas también, se modificaron el nombre de los implicados y también cambia el orden familiar. Es decir, la familia que aparece en la película no es exactamente igual que la familia del caso. Ya lo veréis cuando vayáis a verla. Exactamente, como hemos dicho, no queremos hacer ningún tipo de spoiler. Hemos comentado el caso Vallecas Real y que en esos aspectos pues sí varía la película del tema del caso, pero la verdad, como dice Irene, no afecta para nada y el mensaje sigue intacto. Y además que no se asemeja a otras películas que quizás estemos acostumbrados, las comerciales de terror. No te pegan los sustos predecibles, no se trata de hacer pegar a la gente un bote de la silla. Es que te sumerjas en la película y llegues a ponerte, digamos, en la mente de la protagonista. Un detalle que me encantó es la banda sonora, porque en gran parte de la película la banda sonora se trata de Héroes del Silencio. Es cierto. Además que hay una canción que aprovecha muy bien la letra y enmarca perfectamente la vida de la protagonista. O sea, te sumerge en su mundo interior. Y cualquiera que se imagine de que Héroes del Silencio no da miedo, pues la verdad es que llega un momento en el que estábamos todos agarrados a la silla con la musiquita de hechizo de Héroes del Silencio, sí. Muy bien aprovechado, la verdad. Un uso perfecto de la música. Y bueno, y las actrices, o sea, es que no tienen desperdicio. Sobre todo, ¿cómo se llama? Bueno, la niña del flequillito, por favor, dime cómo se llama. La niña del flequillo, como tú dices, Lucía en la película, que se llama Bruna González. Es una artistaza. No sé cuántos años tiene, pero es una artistaza. Es una actriz maravillosa y un contrapunto muy bueno dentro de la película, porque aunque no os lo creáis, hay momentos en la peli en los que te ríes. Hay esa carcajada, esa explosión de risa en mitad de un momento de tensión. Y muchas veces gracias a este personaje. Y la protagonista, que es Verónica, que es Sandra Escacena, que según tengo entendido, bueno, se estrena en el mundo del cine, su primera película. Y la verdad es que no lo parece, la verdad. Se le ve que tiene madera. Tiene madera de actriz. Solo 16 añitos, veremos a ver cómo continúa su carrera cinematográfica. Y bueno, reconoceremos a figuras como la madre en esta historia, que es Ana Torrent, la actriz de Tesis, maravillosa, como siempre. Como siempre. Con esa cara y esa sensación de tensión que genera constantemente. No he dicho nada sobre Ana Torrent porque es que te da lo que ya esperas. Se sabe que es una gran actriz y no defrauda nunca. Y los otros dos hermanos pequeños, Irene, que en este caso es Claudia Placer, y el hermano pequeño, Antoñito, que es Iván Chavero. La verdad que no sé si es la primera película de estos dos actores, pero está genial. La verdad que estamos hablando de una película con 4 menores de edad. Sí, una peli de terror con niños, que nadie pensaría que podía salir tan bien. Y está muy bien trabajada y muy bien hecha, la verdad que salimos muy contentos del cine. Cosa que tengo que decir, hace mucho que no veo una película de miedo en condiciones. Hace mucho tiempo. Gracias. Además, tiene lo bueno porque los amantes de lo paranormal van a ver una historia de terror basada en, como hemos dicho, en uno de los casos más inquietantes de la historia de España. Pero es que al mismo tiempo es otro tipo de película de terror, porque habla de otro tipo de miedo a crecer, el miedo que tienes en la adolescencia, el miedo a la soledad. La verdad que la peli da mucho que pensar. Incluso desde si te quieres poner en plan científico y eres de las personas que no creen en lo paranormal,
perfectamente válido. O sea, cuando termina la película puedes llegar a conclusiones de que puede ser todo un problema de la mente, que no ha sido... Te lo deja todo al no haber testigos suficientes de los hechos. Y al no haber una explicación final que dé cierre y carpetazo al caso, pues sí, juegan mucho con eso. Juegan con que cuando tú puedas sacar tus propias conclusiones y quedarte con el aspecto que más te interese de la película. Como ya digo, es una película muy recomendable. Hace mucho tiempo que no veo una película de miedo que me gustara tanto. Yo quiero hacer un comentario, fuera parte. Hay un único personaje andaluz en toda la película. Bueno. Y se hace notar. Sí, eso lo ves, sí. Pero creo que es el primer... No quiero decir nada. Pero sí. Cuando veáis la película sabréis a lo que nos referimos. Y otro detalle fuera de la película es cuando nos fuimos al cine, los chavalitos que estaban detrás nuestra. Oh, Dios, eso es muy bueno y es muy recurrente. Una trupe de críos, porque en verdad unos críos, tenían 12, 13 años. Que no deberían estar en el cine, pero... No en esa película, pero bueno. Y iban diciendo, no pasa nada, es una peli española, no va a dar miedo. Y luego fueron los primeros que está toda la película acojonado. Hacía tiempo que no había una película de miedo de ese tipo y que escuchar los gritos. Sí, además y la tensión, se mascaba tensión en la sala. La gente estaba, mira que la sala era pequeñita, que estábamos ahí un grupito y se mascaba esa tensión que genera la escena, que no sabes si seguir mirando o taparte media cara. Muy recomendable. Muy, muy recomendable. Y nada, si vais a verla, podéis comentaros por aquí qué opináis de la película, si os ha gustado, si vosotros leéis otro trasfondo en la película o qué aspectos os gustaría destacar de ella. Exactamente. En nuestra opinión. Si no te gusta, dilo también. Y volvemos con conspiraciones ridículas. Con nuestros colaboradores Ismael Durán Y Andrés López. Muy buenas, muchas gracias por invitarnos. Hola a todos. Bienvenido. ¿Qué nos vais a traer el día de hoy? Pues un tema muy interesante. Bueno, primero decir que nuestra sección no es meternos con las conspiraciones en sí. No, un poquito es desvelar el velo que suele haber en cuanto a desinformación, ¿no? Exactamente, porque a ver, yo creo que aquí todos creemos mucho en las conspiraciones y hay conspiraciones muy interesantes. Sí, además, o creer o no creer, pero a mí particularmente me gusta. O sea, me gusta hablar sobre el tema. Exacto, además hay temas, los OPAL, el 11S... Sí, lo típico, ¿no? Lo que ocurrió en el caso de JFK, ¿no? Y bueno, el tema de aquí de conspiraciones ridículas es conspiraciones que son demasiado ridículas. Sí, que es mejor que nosotros seamos los que perdamos el tiempo recabando información a que lo perdáis vosotros. Básicamente. Y hoy os traemos un tema interesante. Queremos hablar sobre ¿la Tierra es plana? La Tierra es plana. Sí, no, en pleno siglo XXI todavía hay quien se cree. Esto ha sido como un resurgir además porque nos olvidamos de ello allá por el 1980 o una cosa así. Y ahora vuelve a surgir otra vez como la espuma y no se entiende muy bien por qué. Exacto, cada vez tiene más seguidores esta conspiración y queremos entrar al detalle sobre este tema. El punto por el que se rigen los terraplanistas, que Sí, porque habría O que tienen nombre. tienen como los Sí, no, bueno, no sé si se denominan ellos, autodenominan tierraplanistas. Nosotros nos encanta el término y lo vamos a dejar en tierraplanistas. A mí me encanta. Adoptamos tierraplanista, a mí me gusta. Tierraplanista. Bueno, Lo que habría que explicar adjudicado. un poco es en qué consiste esa teoría, ¿no? Para partir desde un punto, ¿no? Exacto. El primer punto en el que se basa es el más recurrente. Digamos que si miras el horizonte,
lo ves plano. Así que, según ellos, la Tierra es plana porque lo ves plano. Perspectiva ninguna, ¿eh? Ningún tipo de perspectiva. Que si fuera el planeta redondo, pues entonces tú verías la curva y demás caer así. Sí, no, o sea, no hay que contar. Si fuera el planeta del Principito, sí, por todavía ejemplo. el planeta Kaito. El planeta de Kaito todavía. Exactamente. No, pero es que hablamos de un planeta, nuestro planeta, que tiene. Eso creo que lo teníamos, ¿no? Son 6.371 kilómetros de radio. Ahí es nada. O sea, que es poco. Exactamente. También se basa de que, bueno, verás muchos vídeos por YouTube y demás, que a 30 kilómetros de altura el horizonte sigue viéndose en línea recta. No, eso es mentira. Además, ya partimos de que eso es mentira. Hay cosas, además, pues hace poco, ¿no? O hace un par de años, lo del Félix Baumgarten. Este hombre se posicionó a, creo que fueron 39 kilómetros. 39 kilómetros. Y se veía la curvatura perfectamente. Era una cosa que se veía. Y eso se vio en directo, lo vieron millones de personas, pues seguido. De hecho, incluso hasta. Quiero recordar que los mismos del récord Guinness estaban allí para certificarlo y rompió 2 récords. 2 récords mundiales, de altura y el de velocidad. Déjame que lo adivine. Los terraplanistas dicen que ese vídeo es falso. Claramente, se vio en directo. Tiene que serlo. Estaba el tema de los récords Guinness, Red Bull, que fue el que montó todo esto, varios científicos, el paracaidista, todos metidos en la conspiración, claro. Red Bull quiere que te imagines que la Tierra es redonda. Vale. Porque. Bueno, ya no hablamos solo de Red Bull, es que imagínate si nos ponemos en ese plan la de gente que tiene que haber metida dentro de la conspiración, ¿no? Porque hablamos de pilotos de avión, capitanes de barcos, Cartógrafos. cartógrafos, La NASA. topógrafos, la NASA, NASA. carteros, todos aquí. Sí. Bueno, la EAT, todo lo de temas satélites, no solamente de Estados Unidos, sino Todos. Estados Unidos, Sí. Rusia, China. Japón, sí, porque La Agencia ¿cómo Espacial se Europea. denomina? Esa es la que Cualquier- la Agencia Espacial Europea, ¿no? Creo que se denominaba. Hay varias, no solamente la NASA, que hay muchas más. Cualquier matemático, esto se basa en matemáticas, o sea, matemáticos, geometría, todo esto se comprueba. Pero bueno, seguimos con más casos claros sobre el horizonte plano. Entonces tenemos que ignorar la forma en que los buques aparecen y desaparecen en el horizonte. Si la Tierra fuera plana, se estaría viendo el buque completo, aunque con el buque se vería muy pequeñito y según te va acercando se iría viendo más grande. Pero no, Claro. en el océano los barcos se ven. Sí, empiezan como a aparecer. Exactamente. poco a poco, o si te vas alejando empiezan a hundirse en el mar, en Exacto. todo caso. Bueno, y entonces. Si es como en plan mundo disco de Terry Pratchett, Sí, sí. ¿el agua se puede caer por los lados? No, o... no, calla, si es que no hemos llegado a esa parte porque es que además guarda un misterio. Hay un muro, o sea, hay un muro increíble que tenemos alrededor, calla, que incluso hemos certificado porque sabemos hasta el número de metros que tiene de altura, ¿cuánto era? A 150 metros de altura. Y ahí tampoco es poquito, ¿eh? O sea, 150. los terraplanistas son fan de la canción de Hielo y Fuego, ¿no? Sí, Juego de Tronos. Sí, que se lleva tanto ahora. La Tierra para ellos es plana, pero no es que sea cuadrada y demás. Es como un plato o una paellera. Y está rodeada de un muro de hielo de 150 metros de altura, que es la Antártida. Y en el centro sería... Sí, sería el polo norte. Tendríamos nuestro polo norte, evidentemente, pero hay que posicionar más cosas porque encima de nuestra paellera, y esto ya sí que me sorprende porque también tenemos que ahondar en otra cosa, la cúpula, pero vamos a dejar la cúpula para más adelante. Vale. Por favor. Creando expectativas. Yo me voy a quedar con que tengo que posicionar el Sol y la Luna que están a 4.800 kilómetros sobre el plano de la Tierra, que ya también me parece que es una altura considerable como para que digan que hay una cúpula sobre la que no se están saliendo estos mismos Sol y Luna que tenemos posicionados sobre nuestro plano. No sé si me Exactamente, porque el Sol y la Luna son pequeñitos, son muy pequeños en verdad, y está dentro de esa cúpula, a 4.000 y pico kilómetros. Y estos van paseándose por el plato, y así se crea el día y la noche. Bueno, día y noche. Esto es más bien para explicar un poquito la creación de las estaciones, movimientos de trópico a trópico, porque lo que es propiamente una noche, a no ser que me digas que se apaga el sol, que tiene un interruptor, no sé yo cómo se crea. Sí, ahí no hay mucho por donde cogerlo. Y volviendo a lo de que rodea la cúpula, la Antártida, que es el muro de 150 metros de altura. Que curiosamente, que si el mundo fuera plano, como ellos dicen, cualquiera que se acerque allí
tendría que ver ese muro de 150 metros de altura. Vale, entiendo que la Antártida, en vez de ser una isla, lo que está es rodeando entonces el plato. Sí, completamente. En plan borde de una pizza, pues una cosita así. Todo eso sería Antártida. Efectivamente. Y volviendo con el punto que hemos partido del horizonte plano, pues según ellos, eso siempre es así, pero bueno, se puede comprobar de muchas más maneras. La curvatura. Por ejemplo, Google. Haz una búsqueda. Puedes comprar un billete de avión, precisamente lo tengo aquí, avión de combate MiG-29, y te puedes subir y pilotarlo, o que te lleven simplemente, y te suben hasta la estratosfera, a 21.000 metros de altura, y te dice, hay vídeo y que lo puedes ver por tus propios ojos, la curvatura de la Tierra. Sí, bueno, pero esto te cuesta unos 17.500 euros, así que para que la economía no le llega como... Oye, molaría subirse a un MiG-29, ¿sabes? Y que te subieran hasta... Yo solo ya por montarme en un MiG... Sí, pero aunque sea caro, porque vamos, yo no me voy a gastar ese dinero. Pero no es una cosa que se diga solamente los ricos. No, a ver, una persona de clase media con una nómina, si se quiere entrampar durante 10 años pagando esto, pero se puede comprar el billete, ir y verlo. Y hay alternativas, y además baratas. Todo el mundo puede acercarse a una playa y ver cómo un barco se aleja en el horizonte y este se va hundiendo poco a poco. O incluso, si vivieras en Michigan, podrías ver desde un lado del lago Chicago, que queda al otro, y cómo ves perfectamente, por culpa de la curvatura de la Tierra, cómo los edificios más lejanos, o sea, no los más lejanos, sino los más altos, están hundidos en el mismo mar. Interesante. Y vamos a otro punto en el que se basa la teoría. Según ellos, es imposible que los océanos puedan permanecer pegados en un planeta esférico, ya como la velocidad que va girando la Tierra, el agua se iría desprendiendo, se va escurriendo, vamos, como si metes una pelota de tenis en un cubo de agua, lo tiras y ves como el agua sacude y moja a todo el mundo. Pues sería lo mismo. Y si no fuera por la velocidad, se derramaría por debajo, aunque en el espacio no hay abajo o arriba, pero según ellos, el agua se desprendería del planeta. O sea, gravedad, no tienen en cuenta la gravedad. No, es que la gravedad es un invento, es magia, es del medievo, no sabrían explicarlo, pero como que no existe realmente la gravedad. De hecho, y de eso he visto, hace poco veía un vídeo que me quedé, pues, no sé si decir impresionado, pero se explicaba muy fácilmente con elementos muy comunes, con una vela, creo que era un vaso y una pequeña aguja, podías demostrar exactamente cómo es la gravedad. Y era muy sencillo, porque lo que hacías era posicionar la aguja de tal manera. Y es mucho más sencillo que simplemente lo busquéis por internet. Y todavía más. Según ellos, no puede existir la gravedad como tal, porque esos impresionantes 217.215 km por segundo a la que se mueve el sistema solar nos mantendría pegado el culo en los asientos. Según palabras textuales de ellos, los vídeos que puede ver, nadie ha sentido, oído o visto jamás ninguno de estos supuestos movimientos. ¡Bravo! Vale, yo es que estoy sin palabras. O sea, niegan, para la existencia, niegan que exista la gravedad. Exacto. Vamos a empezar por ahí. Que exista la gravedad, que exista el sistema solar, que exista la Vía Láctea como entendemos como galaxia. Sí, porque eso se supone que es un mosaico lo que tenemos, en que no hay estrellas mucho más allá del domo, en teoría. Y entonces Espera, paellera, el domo es la cúpula. Vale. ¿La paellera está flotando en mitad de la nada? Eso o la lleva una tortuga Sí, con 4 elefantes. 4 elefantes encima, ¿sabes? Sí. Como Terry Pratchett. Una cosa similar. Y bueno, y todo esto se basan en experimentos del siglo XIX, allá por 1867. Cuando la astrofísica aún iba en pañales, cogen puntos muy concretos que no el experimento en sí, donde no pudieron demostrar este movimiento, como el de Michelson-Morley, que no pudo comprobar la existencia del éter, el efecto Sagnac, Tomachev, Vidal-Airy. pero eso sí, que abrió paso a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Solo cogen lo que le conviene, en estudios que están más que obsoletos e ignorando todo lo demás que se ha hecho demostrando la existencia de este movimiento. Bueno, a ver, de ahí también tengo yo que decirte, porque a veces pecamos un poco de que nosotros pinchamos demasiado a los tierraplanistas. Nosotros también podemos centrarnos en datos como el de Eratóstenes, creo que se denominaba esta persona, que fue allá por el 276, ¿vale? Antes de Cristo.
que el principal motivo de la celebridad de esta persona es sin duda la determinación del tamaño de la Tierra, que para ello lo que hizo fue inventar y empleó un método trigonométrico. Además de nociones de latitud y longitud, supuso que la Tierra es perfectamente esférica, que en realidad tampoco es así, es un poco ovoide. Volvemos a lo mismo, las matemáticas. Otro punto, dicen que si la Tierra y el Sistema Solar, la Vía Láctea están girando, orbitando y viajando a millones de kilómetros hora por el espacio, ¿cómo es posible que las mismas constelaciones no hayan cambiado lo más mínimo a lo largo de la historia? A lo largo de... Pero entonces me estáis diciendo que tampoco creen en las constelaciones ni... Es como un mural, que está fijo, que eso no cambia según ellos. A ver, para ello vamos a tratar también de hacer otro ejercicio de imaginación, ¿no? Porque lo que tratamos de demostrar son las inmensas distancias que hay entre planetas, las inmensas distancias que hay en el sistema solar, y ya cuando hablamos entre galaxias es aún muchísimo más desorbitante. Mira, por ejemplo, imaginaros una habitación, todo lo más grande que queráis, pero tenéis que imaginar ahora también dentro de esta misma habitación, la cual lo que tiene son mosaicos de diferentes constelaciones, en sus paredes, techos, suelos, que sois una pequeña mosca o el insecto más pequeño que os podáis imaginar y os tratáis de desplazar de una punta a otra de esta habitación. Lo que vais a encontrar es que realmente si vosotros fuerais esa pequeña mosca, entre que os movéis y os vais desplazando, no vais a percibir un movimiento real de ese mosaico que os envuelve. ¿No? Y tengo que decir en ese ejemplo que te estás quedando hasta corto. Sí, Sí. quedó muy corto, porque son de verdad distancias vastísimas, Astronómicas, son astronómicas. imposibles de comprender para la mente humana. La definición de astronómica viene por eso. Además, que dicen que no cambian, tampoco es del todo cierto. Las estrellas de la noche cambian según estés al norte o al sur. Por ejemplo, Orión está de cabeza si se ve desde Australia. Sí. Pues según ellos todo está fijo y no cambia. Bueno, estos son los puntos fuertes de su teoría. Vale, pero hay más cosas que tenemos que explicar. No nos olvidemos, lo hemos dicho antes y nos remitimos ahora. El domo, la cúpula. Ese inexplicable escudo que nos rodea completamente, no sé si para soportar, aguantar o darle un poquito más de forma a nuestra paellera, pero sí, hay una cúpula que nos rodea, en teoría de cristal, la cual ya se descubrió... De cristal. Sí, bueno, o de cristal o de metacrilato. Afirman que es de cristal. Oye, una pregunta. Entonces, si estamos en un sitio redondo, bueno, plano, redondo, y tenemos una cúpula, si nos agitan... En plan bola de nieve... ¡Por eso nieva! Pregunto, ¿sabes? A lo mejor... Yo creo que sí, es como la escena final de Men in Black, que sería la canica y al final todo es un extraterrestre grande jugando a eso. Bien, se supone que la cúpula de la que estábamos hablando se descubrió ya pues cuando empezamos a hacer viajes al espacio. Supongo que se darían con un cohete primero contra la cúpula. ¡Auch! ¡Auch! Rebotarían, no lo sé, empezaron a mandar cohetes hasta que se dieron cuenta de que, bueno, oye, que ahí hay un cristal que no podemos cruzar. Inventaron la NASA para cubrirlo todo. Bueno, la NASA y las restantes, porque hay unas pocas más. Sí, ahora, por ejemplo, esta China que están llegando a la Luna. Supuestamente llegaría a la Luna... Sí, bueno, eso es la porque no se Luna... hablan Claro. con los americanos y ellos han dicho, no, nosotros tenemos que Claro, pero comprobarlo por nosotros mismos. la luna Y está lo también son- suficientemente cerca, según ellos. Claro, está dentro del domo, entonces. Claro. Claro, a la luna se puede llegar, lo Pero- que no se puede ir es un poquito más lejos. Pero es chiquitita, pues... Es chiquitita, es en plan un foco de estudio de Y televisión fíjate, un poco más grande. Y si va bailando dentro de la cúpula, tiene que ir esquivando toda la cantidad. ¿Cuántos satélites hay? Tanto activos e inactivos. Bueno, pero como la gravedad no existe, la ingravedad tampoco. Entonces, ¿por qué los satélites no se caen? Igual están cogidos con cuerdecitas a la cúpula. ¿Te lo imaginas? Con velcro o con... ¿Cómo se llama? Sí, y se pega, ¿no? La calcamonía. Pues estos son los puntos fuertes de la teoría. Bueno, y ahí Pero realmente es que no tiene por dónde cogerse. hay mil cosas por debatirlo. También lo que dice mucha gente de que esta teoría es ridícula es también si caminas 10.000 kilómetros en línea recta sobre la superficie de la Tierra esférica que conocemos, giras 90 grados a la derecha, vuelves a caminar 10.000 kilómetros, vuelves a girar y caminas otra vez 10.000 kilómetros, se forma un triángulo de 90 grados. Eso en el planeta normal, redondo. Sí que es verdad, llegas al mismo Pero punto si de lo nuevo. haces en una Tierra plana, Ujú.
esos 2 giros lo único que conseguiría sería un cuadrado a falta de un lado. Ni te acercarías al punto donde saliste. Sí, estamos hablando de 60 grados. Ujú. 60 por 3, ¿sabéis? Sería entonces... También, otra teoría, simplemente usa un telescopio y mira que los demás planetas son redondos. La Tierra no es que sea más suele, digamos, que queremos ser planitos. Es que todos los demás planetas son redondos y lo puedes ver con telescopio. Pero a mí, de verdad, lo que más me inquieta es el hecho de que si esto para ellos es una verdad, hay una conspiración a nivel global. Sí, deberían de todo, ¿no? participar 9 de cada 10 personas en De esta todos los conspiración. sectores, de todos los sectores. Porque es que hay profesionales de toda materia, O sea, me refiero- pilotos, los de Red Bull que hemos visto antes. Ya no digamos que la NASA puede tener, fiarte o no fiarte de ellos. Porque habrá muchas cosas oscuras que ocultan, vamos, no lo dudo. Pero es que hay muchas profesiones de a pie que deberían estar metidas en el ajo. Y bueno, es que me indigna un poco porque... me indigna. Ven, Yo me estoy tranquilo, quedando en plan... tranquilo. Sí, es que me estáis contando, a mí me suena que si me contáis un libro... Mira, me he leído un libro que trata sobre esto y... Sí, algo en plan literatura fantástica. Sí, y encima, salvo Terry Pratchett, que es muy genial Sí, porque... ya se ha hecho, está todo inventado. Ahí está, pero por lo que me estáis diciendo es que no entendéis... Yo creo que todo esto tiene una explicación mucho más sencilla. Pues que hay mucho tiempo libre, gente muy aburrida y con poco que hacer y algo hay que sacar y de lo que hablar. No, pero ahí viene más. Mira, Fernando de Magallanes, Sí, que claro. circunnavegó la Tierra, partió rodeó la Tierra. Mira los libros de historia, ahí viene. Pero tiene una frase que al menos se la atribuye a él, ya que él vio un eclipse lunar y vio la sombra de la Tierra reflejada en la Luna, ¿vale? Y tiene una frase que se le atribuye, que es: la Iglesia dice que la Tierra es plana, pero yo sé que es redonda porque vi su sombra en la Luna y tengo más fe en una sombra que en la Iglesia. Con esto, lo que me quiero referir, y a lo que me indigna de los terraplanistas, que a mi gusto son mente planista, porque es mente muy plana, es que esto no es terraplanista, es creacionista. Es una teoría que viene desde mucho antes por la Iglesia. Ya uno de los primeros mapas de la Tierra plana que se hizo fue por el jesuita Heinrich Schroeder, no sé si lo he pronunciado muy bien, en 1703. Y esta es la base de la confusión que hay hoy en día y que la gente se apoya. Heinrich Schroeder fue maestro del famoso padre Eusebio Francisco Quino, que publicó en 1703 un mapa del mundo plano para representar el escenario de los trabajos de los jesuitas, un mundo que aparecía dividido en 2 partes, una, la pagana pintada de negro, y otra en blanco. Luego Samuel Robotham se basó en él, y Samuel fue un cura que reforzó la teoría en el siglo XIX junto al metodista John William Draper y Andrew Dixon. Es decir, es una teoría creacionista, una teoría de la Iglesia que lucha contra la ciencia. No, la ciencia es falsa, tienes que tener fe y creer en la Iglesia. Y le estoy haciendo la cama a los mayores conspiradores que ha habido. Se la estoy haciendo la cama, o sea, es una teoría creacionista. Pero bueno, no estamos hablando, es que me dice la Iglesia, pero es que la Iglesia tampoco, porque vamos, el Vaticano no contradice. La iglesia, a mi entender, es la que ha frenado a la humanidad en los últimos 1000 años. Sí, pero que actualmente el Vaticano reconoce de que la Tierra es redonda. Porque Igual ya- estamos hablando de un pequeño... Actualmente, eso va con los tiempos. También decían antiguamente que eran 3 reyes magos blancos y ahora le metieron uno negro pues porque había que haber diversidad. Exactamente, y porque ya esta teoría es tan ridícula que ni la Iglesia lo puede defender. No, pero no sé, yo creo que ahí ya no se trata de defender, se trata de aceptar como un dogma de fe, en plan, la Tierra es plana, pero la Tierra es plana. Exactamente, es Y ya que está, hay cosas que no puedes defender, te las creo, punto. en ya las está. teorías terraplanistas, si te buscas y miras por internet, muchísima información, todas se basan en un punto: el engaño de la ciencia. O sea, la ciencia La ciencia es mala, falsa. la ciencia va en contra tuya. ¿Y qué es lo que es en contra de la ciencia? Si la ciencia es falsa, lo que te queda es la fe. Volvemos a lo mismo. Es lo que la Iglesia, en muchos años atrás, porque ya es tan ridículo que ni la Iglesia Sí. lo dice. No, pero yo lo que digo es que actualmente, yo no, a no ser que estemos hablando de pequeños grupos de religiosos en Estados Unidos o
¿sabes? Esto de, no sé qué nombre tienen estos rimbombantes, la iglesia de los 1000 cirios y las llagas de las Y cinco las vírgenes, dos vírgenes descalzas, sí. sí, que entonces ellos sí opinen que la Tierra es plana y el creacionismo y que el ser humano después de dominar a los dinosaurios llegó, ¿sabes?, la inundación y se lo creen. Vale, pero que actualmente lo que estamos hablando, no sé, hasta los protestantes, la Iglesia la Apostólica Románica, creo que incluso los ortodoxos, en ninguno niega, ¿sabes?, de que la Tierra es redonda. Es que estamos hablando de gente, ya decimos la Iglesia, pero no es la Iglesia, o sea, No, son hablamos gente de... muy cerrada, ¿eh? Pero mucho, y con mucha fantasía, porque también hay otra teoría que dicen que la Tierra es plana, que tiene su cúpula, pero que hay varias copias. Es decir, esta puede ser la Tierra número 73. Sí, en plan porque, claro, que hay más allá del muro. Hay otros tantos reinos y otros tantos reinos como este. O sea, realmente estamos sobre un plano, pues no sé, como una especie de sábana y esta está salpicada de pequeños mundos planos como el nuestro. Además, defienden que la corrupción, es decir, porque desaparecen miles de millones de euros en corrupción, los políticos y demás, que hay Sí, esto es telita. para tapar la conspiración. Pero ellos se basan en que, ¿para qué quieren tanto dinero? ¿Por qué roban tanto si tienen más de lo que pueden llegar a gastar? Pues según su teoría, roban tanto para enviarlo a las otras tierras, que son de más lujo, aquí somos como de clase baja. Entonces, el dinero que roban de aquí se lo llevan a las otras tierras planas, que se ve que se manejan con la misma moneda de aquí. Sí. Te voy a decir una cosa, como Esta es novela... esa es una de rama ciencia ficción. Espera, rama de conspiración también sobre la Tierra plana. Entonces, verdad, voy a repetir porque es que no. O sea, yo me trago de que la Tierra es plana, de que estamos en una cúpula, que el Sol y la Luna son dos bombillas grandes, que Hay un muro hay un muro de de 140 150 metros que nos está ordenando, que es la Antártida, que no es una isla, sino que es un muro que rodea el planeta Tierra. Hay gente con mucha imaginación que necesita saber qué hay detrás del muro. Que la gravedad, Pero- sí, que la gravedad no existe, que nuestra galaxia no existe como tal, ni siquiera Nada, nuestro no hay sistema solar existe como tal. Pero lo que sí existe son múltiples Copias. copias del Sí. planeta, Sí, y no sabemos cómo nos comunicamos entre ellas ni cómo nos teletransportamos. pero entre que ellas, sí pero existen también. una conexión. Sí, tienes que tener un visado para pasar de un planeta a otro. Eso Claro. te iba a preguntar. Eso en plan de que voy y pido el visado, en plan, quiero ir se al puede- planeta número 3. y transferencias bancarias también se pueden hacer, ¿no? Claro, claro. Te imagino yo que Porque sí. si no, ¿cómo coño va a perdón lo de coño? Ay, por favor. No, es que esto estoy que... Ay, ¿lo ves? Como... Es que me- No te entiendas, tranquilo. Si es que te indignas, si yo lo he Sí, dicho ya, antes. ya, es verdad, es para indignarse. Es que para una peli, si estuviéramos hablando de una peli, vale, pero hay gente que se lo está creyendo. Y eso es lo que yo... El problema yo creo que radica en... Porque creencias hay muchas. Tú puedes tener dogmas de lo que te dé la gana. El problema es tener unas evidencias científicas por delante y aún así decir, no, esto que me estás poniendo es completamente falso. Es que las hay, tú se las puedes demostrar. Lo que pasa es que después son selectivos y se quedan con lo que realmente puede apoyar su teoría. Como los científicos que ya son teorías obsoletas, que se han demostrado que no tienen validez, pero ellos se lo cogen porque en 1800 y pico hubo una persona que dijo de un experimento... O que dio con un método que se acercaba mínimamente a algo con lo que poder explicarlo y dice, no, quédate ahí quieto y este me lo quedo yo. Cuando tú eres universitario y te metes en la facultad de ciencias, matemáticas y demás, directamente te captan Claro, y te dicen, te vamos a como contar parte de secretos. la conspiración. Firmas un contrato, ¿sabes? Claro, De claro. exclusividad. para Primero de guardar, carrera, primer día de clase. Porque el primero Cierra de las clase, persianas. vale, hemos aceptado, hemos firmado, ¿qué nos va a enseñar? Pues os vamos a enseñar que había estado aquí 6 años de carrera y todo es mentira. La ciencia no Nos han existe. engañado. Pero si os portáis bien, os llevaremos hasta el muro de los 140 para poder echar una mirada. Como Ah. Tyrion Lannister. Oye, No, mejor. Que te llevan al planeta número 1. Te dan un visado. Te dan ahí visado. te dan el visado para viajar. Pues esta es la base de la teoría de la Tierra plana. Indefendible. Oye, yo ya por propia inercia, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Se cree que Elvis está en otro...
Claro, porque ha llegado, que tiene tanta pasta de eso que se ha podido permitirse irse a otro sitio. No es que sea un Elvis no ha extraterrestre, muerto. sino que está, claro, no, No, ha no, muerto, siempre. está en otra tierra de mejor nivel. Hombre, Pues a mí me llegó que Elvis había muerto en el 87 en Torremolinos. No sé si esto es así. a ver, para mí murió hace 2 años en Matalajania. Ah, es que había escuchado algo. Ay, Dios. Pues en esto nos basamos. Es conspiraciones muy interesantes. Y fíjate, si que nos metemos a la iglesia, ahí sacas temas. Y son muy interesantes. Por eso no son de los temas que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de estos temas que son muy ridículos. Por favor, no gastéis vuestro tiempo en estas tonterías. nosotros. Hay muchas cosas ocultas y que nos ocultan que indagar, pero en esto, y que es precisamente sacado de una era antigua de la Iglesia cuando luchaba contra la ciencia, que no es actual, que hoy en día lo que tú dices, que la Iglesia no defiende ya ni esto. Esto lo defendía en su día la Iglesia, los creacionistas y demás de la época, y lo habéis sacado para hacerle la cama otra vez, que es muy ridículo. Pues muchísimas gracias, Ismael. Muchísimas gracias, Andrés. Nos ha encantado el tema. Nos ha encantado, por favor, queremos más conspiraciones ridículas. Volveremos, de verdad, estaremos aquí dentro de poquito. Por supuesto. Además os lo agradezco de verdad porque es que yo desconocía hasta que vosotros no vinisteis aquí a decir que ibais a hablar sobre este tema. No sabía que... Bueno, me imaginaba que sí, que en lo más profundo de Texas, ahí... no sé, sitio, ¿sabes? O en países... La España Es lo más profunda. recóndito, correcto. Sí, recóndito, que personas que no tenían estudios ni han tenido contacto con la educación, pues pueden imaginar de que la Tierra es plana. Pero que exista gente que sabe usar YouTube. Sí, es que da miedo porque es que ni te imaginas lo creciente que está siendo este tema. O sea, hay mucha gente que se lo está creyendo. Ves vídeos y montones de seguidores, como uno que ve 150.000. Artículos, blogs. Sí. Es enorme cómo se le está dando bola a esta conspiración. Tenemos que pararlo. Por favor, ayudarnos. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, con vosotros los terraplanistas, o mejor dicho, menteplanistas. Y vamos a continuar nuestro programa con una sección muy curiosa. Vamos a hablar de personas y personajes de la historia con acontecimientos un poco fuera de lo normal o quizás no tan conocidos. Alfonso, ¿qué tienes para contarnos hoy? Pues, aprovechando de que estamos en septiembre y que la vuelta al cole está aquí, me acuerdo que además de la vuelta al cole lo que está es la vuelta de los exámenes. Los que los alumnos, tanto de universidad, instituto, colegio, no sé si todavía siguen en el colegio haciendo los exámenes de septiembre. Que hace mucho que dejamos el cole, Hace mucho, ha ido cambiando mucho. Pero hay muchos exámenes ahora en este mes y me he acordado de que algunos conocen al santo de los estudiantes, que es el Santo Tomás de Aquino, pero es menos conocido quién es el santo de los estudiantes en examen. Hay uno específico Y para ahí- sí. estudiantes en examen. Es más, es santo de eso, de los mentalmente discapacitados y del patrón de los viajeros en avión y de los aviadores. Todo ello. Todo lo que les sobraba lo metieron ahí, Sí, ¿no? es el mismo, ¿no? Estamos hablando de San José de Cupertino. ¿Sabéis? Cupertino. Cupertino. San José de Cupertino. Como les he dicho, patrón de los viajeros en avión, de los aviadores, de los mentalmente discapacitados y de los estudiantes en exámenes. Todo. Vale. Y es por su curiosa historia. Y comenzamos. José de Cupertino, hace mucho tiempo estamos hablando de que nació el 17 de junio de 1603.
Vale, sí, estamos hablando de hace tiempo ya. Sí. Siglo Vivió XVII. hasta septiembre de 1663. Este hombre fue un fraile napolitano. Y sobre todo lo que nos estamos basando de que era el santo de los estudiantes en exámenes es por las dificultades que debió atravesar en su etapa de estudiante, porque era bastante torpecillo. Bastante, ¿no? Sí, este hombre se llamaba en verdad José María Deza. Y nació en Cupertino, ahí que es su nombre de San José de Cupertino. Era el último hijo de una familia que tenía muchas dificultades económicas, por lo que dejó rápidamente sus estudios y empezó a trabajar. Lo que pasa que descubrió rápidamente de que no le gustaba ni lo primero ni lo segundo. Así que le dio una atracción por la vida religiosa. O sea, no sé si por la facilidad o porque de verdad era una persona devota. Iba para cura. Sí, iba para cura. Lo que pasa es eso de que estudiar no le gustaba, lo pusieron a trabajar y No tampoco... me gusta trabajar. Voy para curas. Está bien. Bueno, para fraile. En su caso era para fraile. A los 17 años intentó entrar de franciscano en la orden de los frailes menores conventuales. Toma nombre. No lo logró. No tenía suficiente formación escolar para poder entrar. Anda, que te piden currículum. Sí. Luego intentó en vano entrar en los hermanos menores reformados. Y también de forma negativa. Y después solicitó ser recibido por los capuchinos. Allí en los capuchinos, fue aceptado, pero como... Menos mal, sí, pero solamente como hermano lego. ¿Hermano qué? Sí, tenía que... Era antes del noviciado, tenía que prepararse. Pero Tenía que ganarse el noviciado, ¿no? Exactamente. Vale. Pero bueno, primero hermano lego y allí asumió el nombre de Esteban de Cupertino. Pero no logró terminar siquiera el año de noviciado, por lo que fue expulsado por ineptitud. Así. Ay, pobre hombre. Gracias a un tío suyo, que también vivía en un tío conventual, se llamaba Juan Donato Caputo. Fuera broma. Se llamaba el hombre, el buen hombre, el pobrecito, ahí lo tenía, Juan Donato Caputo, y gracias a él ingresó como terciario y mandadero del convento de Grotella, de los padres franciscanos. Por fin pudo entrar como los franciscanos. Pronto, con su humildad y su amabilidad, y con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue dando la estimación y el aprecio por los religiosos. Y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. O sea, lo que no tenía como estudiante, sí, lo tenía como... Sí, era humilde, amable, ¿sabes? Espíritu de penitencia, la verdad que... Iba para cura. Iba para cura, lo que pasa era un hombre torpecillo, ¿qué le vamos a hacer? Lo pusieron a estudiar para prepararse el sacerdocio, pero en los exámenes no era capaz de responder. O sea, llegó uno de los exámenes finales y Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Si le preguntaban eso, vale, eso es como en los exámenes de que te vas a septiembre. Se presentó en septiembre, Sí, se presentó en septiembre y dice: yo solamente me sé el tema 3. Yo me si preparo... cae, lo gordo. Y si no, pues igual, ¿sabes? se fue de guay. Exactamente. A septiembre. Pues nada, empezó el examen y el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Pues adivina. Vaya puta, tío. Salió precisamente la única frase que Cupertino se sabía perfectamente: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Seguro que preparó un evangelio que todas las páginas ponían. En el examen definitivo, eso lo pasó yo ahora. En el examen definitivo, Hombre, como para no pasarlo. ¿Cómo guardarías, tío? Vamos. pues lo que te iba a decir, en el examen definitivo en el cual se decidía quiénes sí serían ordenados, el obispo que estaba examinando, tras examinar a los primeros 10, dice que respondieron tan maravillosamente bien a todas las preguntas que el obispo suspendió el examen
diciendo ¿para qué voy a seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Dios. ¿Sabes? Que no hace falta seguir examinando. Y los, ¿sabes? Y Y los aprobado aprobó. general. Y de esta forma aprobó los exámenes Ese- José de Cupertino. Ese era mi sueño de los exámenes de septiembre, llegar y que dijeran, estoy muy cansado, yo no tengo ganas. Aprobado general para todos los que habéis venido y todos allá. Pues ¿sabes? Esta fue la forma de que cómo aprobó los exámenes. Solamente Una sabía chorra. una frase que fue la que le preguntaron y en el examen final Se pasó logró los 10 hacerlo. primeros y cuando pasaron los 10 primeros dijeron, "Buah, si esos todos son la caña, vamos a ver para qué voy a continuar". Qué fuerte, o sea, una flor en el culo literalmente. Totalmente, vamos, todas estas circunstancias para hacerlo santo fueron interpretadas como provinciales. Sí, o sea hombre. que fue Dios quien le puso la manita, No me lo Dios puedo Cristo, creer. la Virgen María que le puso la manita y ¿sabes? O sea, ¿Cuántas veces estamos sabiendo el examen? Que no había Mira, estudiado, ¿no? Que no había estudiado, ¿no? Prometo ya Que le habían hecho. Todo el mundo prometo que... Pues eso exactamente. Pues a él le coló. Pues nada, como cuenta, en 1628 fue ordenado sacerdote en Poggiardo. Los nombres son... Los nombres son susceptibles de bromas, sí. Vamos a hacerlo. Y nada, y atrajo a multitud de peregrinos. Otra cosa, porque estamos hablando lo de que es patrón de los estudiantes en exámenes. Sí, porque lo borda el tío, vamos. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Sabemos por qué también es patrón de los mentalmente discapacitados, porque el hombre era cortito. Pero ¿por qué es considerado además patrón de los viajeros en avión y de los aviadores? No había aviones en esa fecha, ¿no? Exactamente. Era por una manía que tenía. No venía Verá, este hombre entró en éxtasis en numerosas ocasiones. como Santa Teresa. Exactamente. Cuando estaba en éxtasis no sentía nada. Y aunque lo pincharan con aguja, le dieran golpe con palos, que esa es otra. ¿Sabe? Aquí se pasa. Joder, dice, mira, parece que José está en éxtasis. ¡Bimba! Sí, se espabila, no, le das tortita en la cara, no, espera, le pinchan con aguja, pues no, dale golpe con palos, nada. Le acercaban a sus dedos velas encendidas. ¡Qué maldad! Eso es mala leche, pues el hombre no reaccionaba. Y lo único que lo hacía volver en sí era la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir sus deberes. Madre mía. Cuando su... Es como el perro de Pablo con la campanita, pero... Solamente cuando su superior lo llamaba, entonces cuando se despertaba. Y pedía perdón a sus compañeros diciéndole, excúsame por estos ataques de mareo que me dan. Ataque de mareo. ¡Qué diplomático! ¿Sí ha visto? Bueno, y sobre todo lo que San José de Cupertino lo que estaba dotado era del don de la levitación. Voy a volver a repetirme. No me jodas. Sí, tenía el don de la levitación, siendo el primer santo en número de manifestaciones de dicho fenómeno. No verá, ¡Wow! es que le gustaba, creo. Se registraron más de 70 casos de levitación ocurridos solamente en la villa de Cupertino o sus alrededores. 70 casos. En una época de su vida llegaron a ser tan frecuentes estos fenómenos, ¿sabes? De la levitación. Que le ataron una cuerda en el pie. Porque Haría vamos... falta, o sea, como un globito, ¿sabes? Como que le pongo un globito. ¡Ay, Dios mío! Es que lo excluyeron del cargo de... Bueno, el cargo no sé exactamente de qué es hebdomadarion del coro. No sé exactamente qué función hacía en el coro, pero lo cesaron del cargo en contra de su voluntad porque interrumpía las ceremonias de la comunidad con sus vuelos No me lo cuando puedo se creer. encontraba en estado de Me éxtasis. imagino la misa, el coro cantando y de pronto, ¡el globo! ¡El globo! ¡Se escapa, que se escapa! ¡No se escapa! Le echaban ahí el ancla, probado otra vez. Y el perdón por estos mareos que me dan. Sí, exactamente. Dios. Y... Por eso es el patrón de... Exactamente, por eso es el patrón de los viajeros en avión, los aviadores, Ay, qué de bueno. los mentalmente Pero bueno, discapacitados. ¿a qué altura llegaba ese hombre? Yo qué sé, me imagino que lo agarraban antes. Porque vamos... Ay,
encontrar real en un árbol como los globos que se te escapan en feria o en de los reyes, que se quedan atascados en un árbol. Dormía en la cama, ¿sabéis? El tobillo lo tapaban a la pata de la cama. Y se llevaba a la cama. Qué fuerte. Pues no conocía yo esta historia. Pues ya lo sabemos. No es que yo no me considero una persona religiosa, pero sí tengo mucha curiosidad y además de la historia tengo por las tradiciones y aquí estaremos contando no solamente cosas de santo, contaremos cosas de personajes de la historia y personajes de distintas culturas y religiones, pues vayan saliendo de interés y vaya saliendo... Sí, pero muy acertado esto con los exámenes de septiembre. Por favor, si estáis en un examen en septiembre, primero espero que os caiga la pregunta, la única que os habéis estudiado. Sí. Y si vais a empezar a levitar, ya sabéis, avisad y que os peguen con fiso a la silla. Y mucha suerte, ya sabéis, San José de Cupertino pudo. Vosotros podéis. Y vamos a terminar el programa con un apartado que me hace mucha ilusión, me encanta. Y Irene, porque Irene enseña, Irene entretiene, Irene nos vas a explicar a todos cómo se dice en distintos idiomas la frase del día aquí en el programa. En este caso creo que está claro que es la vuelta al cole. Pues dinos, Irene, cómo se dice la vuelta al cole en francés, por ejemplo. La rentrée. La rentrée. Sí, eso. Mejor tú. Pues sí, tenemos la rentrée que se utiliza siempre para... es el regreso a una actividad después de un cese, que normalmente se utiliza para la vuelta al cole o la vuelta al trabajo siempre después de vacaciones. Muy interesante. ¿Y cómo se dice en inglés? Eso me lo sé, pero bueno. ¿Cómo se dice en inglés? Back to school. Back to school. Yeah. Bien. Pero por ejemplo, en portugués... Sí. En portugués probablemente nos encontraremos cartelitos que pongan algo como volta à escola. Volta à escola. Sí. Perdón por mi acento. Tengo sotaque español. Y... No, me gustaría el último y más, no por ello menos sorprendente, al revés. Es en chino. De nuevo pido disculpas por la pronunciación, pero es algo como... Cuidado, xie xiao. Bien, entonces para resumirlo, para que nuestro oyente pueda mañana ir a clase diciendo, oye, que vuelta... No voy a ir a vuelta a clase, voy a, en chino... Cuidado, xue xiao. En portugués... Volta à escola. En francés, la rentrée. Y en inglés, back to school. Irene enseña, Irene entretiene. Y en andaluz, la vuelta al cole. Y bueno, y con esto, con este último apartado vamos a dar por terminado el programa. Ya no podemos dar más. Ha sido un placer teneros a todos aquí. Sí, lo hemos pasado muy bien. Esta grabación lo hemos pasado de verdad que genial. Se nos ha... Hecho muy cortito, ¿verdad? Sí, pero bueno, mejor pequeña dosis. Espero que hayáis disfrutado lo mismo o más de que lo que hemos disfrutado nosotros. Y nos vemos muy prontito Sí. con el segundo programa.
dentro de 15 días aproximadamente, Vuelve Código Dana. Código Dana.